tardes, ¿cómo están? Pues es una bendición estar un domingo más aquí. Ya por fin se acabó julio, que estuvo algo larguito, ¿verdad? Así que bueno, pues damos gracias a Dios por esta bendición que nos da de iniciar un mes nuevo. Y también pues mandamos saludos a nuestros hermanos quienes salieron de viaje, aprovechando que es ya de los últimos fines de semana de vacaciones. Varios hermanos decidieron salir, así que bueno, oramos por ellos, que disfruten, que el Señor les traiga de regreso con bien y pues descansaditos también. Así que bueno, los que estamos, vamos a la palabra de Dios en el Salmo 84. Salmo 84, vamos a estudiar todo este salmo como se ha estado anunciando. La próxima semana, si Dios lo permite, si Dios quiere, como decía el apóstol Pablo, vamos a iniciar una nueva serie que está bien buena, bien interesante, como cada una que el Señor nos habla. El Señor tiene mucho que enseñarnos. Vamos a estar viendo la vida de los discípulos, cada uno de estos 12 discípulos o apóstoles ya posteriormente. Pero el día de hoy vamos a ver un salmo más y vamos a ver el Salmo 84. El título que he puesto a esta enseñanza es ¿cuáles son mis anhelos? A manera de pregunta, ¿cuáles son mis anhelos? Vamos a tomar como base el versículo 2 del Salmo 84 y después nos vamos desde el 1 hasta concluirlo todo. Dice Salmo 84, 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ya que el título de la enseñanza es a manera de pregunta, ¿cuáles son mis anhelos? Antes de preguntarnos esto, necesitamos definir y ponernos de acuerdo qué es lo que la palabra anhelo significa. ¿Qué es anhelo? Anhelo, según el diccionario, es el deseo intenso o vehemente por una cosa. Y déjame profundizar un poquito en la definición. Por esta definición podemos tener claro que no es solo algo que se antoja. ¿Se entiende? Lo que es un antojo. Se me antoja esto, se me antoja aquello. No es un antojo, sino es algo que se desea con pasión. A todos se nos antojan cosas. Ahora mismo no te quiero poner a pensar en qué se te puede estar antojando de comer, ¿no? A mí ahorita me está llegando un olorcito de aquí, de este vaso, que está haciendo que se me antoje darle un traguito a esto que está aquí, ¿no? Un cafecito. Pero hay cosas que se nos antojan. Todos tenemos esas cosas que nos gustarían, pero no tanto. O sea, igual si no le doy el trago en toda la predicación, no pasa nada. Se te puede antojar un platillo, una comida, pero no pasa nada, no tanto. Otro ejemplo, por ejemplo, si dices, pues me gustaría bajar de peso, ¿no? Y estamos en agosto, ¿no? Todavía no llegamos a diciembre, que es cuando le entra la culpa a uno y las ganas de ponerse a dieta y todo esto, ¿no? Me gustaría bajar de peso, pero no tanto, porque pues no quiero dejar de comer esas cosas brillositas, ¿verdad? Fritas, así tan deliciosas, y esos azúcares y esos postres, y ese cafecito que viene acompañado pues de leche y de azúcar y de una concha de ese tamaño, así una dona, qué sé yo, ¿no? Por otro lado, esas son cosas que se nos antojan. Por otro lado, hay cosas que anhelamos, esas por las cuales nos apasionamos. Ahorita está jugando México muy bien, para los que son de México, ¿verdad? Y hay partidos, o ha habido partidos que han sido durante la madrugada, durante la noche. Y bueno, he visto por ahí, tú sabes, ¿no? Las imágenes, los memes que aparecen. Y vi uno por ahí que decía que si valió la pena desvelarse para ver el partido, ha valido la pena cada segundo, dicen por ahí, ¿no? La desvelada. Bueno, eso lo puede decir alguien quien vive la intensidad del fútbol, ¿no? Un apasionado que vive la intensidad del fútbol. Yo, la verdad, prefiero estar durmiendo y sería lo último con lo que elegiría desvelarme. De por sí no soy muy desvelado, pero hay quienes se apasionan por cosas así, cosas por las cuales estaríamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles de estas cosas de las que estaríamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio tienen que ver con Dios? Bueno, con esto vamos a ser confrontados en este salmo. Ya desde ahorita ya te puse a pensar, pero vamos a ver ese salmo del cual no tenemos el nombre del autor. Los salmos pues son el salterio o el himnario del pueblo de Israel. Son 150 canciones, algunos fueron compuestos por Moisés, tan antiguos son. Otros fueron compuestos por Asaf, por David, por otros cuantos más conocidos, pero en este no tenemos el nombre del autor, y algunos se lo atribuyen a David. Dice un famoso predicador europeo que ya pasó a estar con el Señor, dice, y me gusta cómo lo dice de forma poética, este salmo tiene el aroma davídico. Dijo, qué bonita manera de decirlo, ¿no? Huele a David. ¿Por qué? Fíjate el título ahí en tu Biblia del Salmo 84, dice, al músico principal.
O sea, el autor no se conoce el nombre, pero sí vemos a quién va dirigido. Y dice al músico principal sobre gitit o gitit. Bueno, gitit fue muy probablemente un instrumento musical. O sea, está estableciendo cuál va a ser el instrumento predominante en esta canción. Y eso es bien interesante, ¿no? Gitit entonces fue probablemente un instrumento musical relacionado con una región llamada Gat. Entonces, cuando hacemos un poquito de research en la Biblia acerca de qué onda con este pueblo Gat y con ese instrumento gitit o gitit, bueno, fue un lugar en donde el rey David habitó mientras que fue perseguido por Saúl, y eso está en 1 Samuel 27, del 1 al 7, ahí aparece gitit. Entonces, si vemos que el instrumento predominante de este salmo es el gitit, entonces lo relacionamos con Gat y decimos, pues por ahí pasó David. Y hay una evidencia más que nos lleva a atribuirle este salmo a David, y es que David inventaba o creaba instrumentos musicales. Pues era un músico fuera de serie. Cuando nosotros analizamos la vida de David podemos ver que era un rey, un guerrero, un pastor de ovejas, un músico muy, muy talentoso, un compositor, pero por si fuera poco, un inventor de instrumentos musicales. Y bueno, pues esto lo podemos ver en 1 de Crónicas 23:5. Hay otros pasajes que respaldan eso que yo te estoy diciendo. David como creador de instrumentos. Fíjate todo lo que se puede hacer cuando no hay redes sociales. Puedes ser guerrero, puedes ser pastor, puedes crear canciones, tocar música y matar a los osos, a los leones, y aparte inventar instrumentos musicales, ¿no? Porque sí, ese reporte que nos da por lo menos el software de Apple, y nos dice cuántas horas pasamos al día en el dispositivo, si dices, wow, esas 4 horas, esas 5 horas al día en el teléfono, ¿a poco no sería buen tiempo para hacer algo de más provecho? Pero bueno, no es el tema ahora. Escuchen la enseñanza del campamento de jóvenes que dio el pastor Fleming, está buenísima. Dice 1 de Crónicas 23:5, 4,000 eran porteros, y no de los de la selección mexicana, ¿no? Y 4,000 alababan al Señor, subraya eso, con los instrumentos que David había hecho. ¿Para qué? Para rendir alabanza. Para eso era lo que el rey David hacía. Y aquí entonces no descartamos que el gitit fuera un instrumento que David inventó mientras que estuvo allí en Gat. Además vemos otros de los receptores principales de este salmo, y dice para los hijos de Coré. Después de este músico principal, el cual no tiene nombre, aparecen los personajes, los hijos de Coré. No tenemos mucha información acerca de los hijos de Coré. Aparecen como personajes de alguna manera secundarios y muy relacionados con la música, pero sí vemos en la Biblia, en Números 16, quién fue Coré. Coré fue un levita de la tribu de Leví, quien se rebeló contra Moisés, junto con Datán, junto con Abiram, junto con otros varones de renombre. Dijeron, basta ya de este Moisés, se quiere enseñorear de nosotros, y hicieron ahí trataron de hacer un golpe de tabernáculo, un golpe de púlpito, un golpe de estado, ¿no? Y de quitar a Moisés. Y bueno, esa es toda otra enseñanza que ya hemos visto previamente, pero como consecuencia, tanto Coré como todos sus aliados fueron tragados por la tierra. Fue un final muy, muy desafortunado para él. Y aquí tenemos nosotros una enseñanza, tan solo en la presentación del salmo, o sea, en lo que sería yo cuando leo este salmo o algún otro, es como que abre una partitura y te dice, está en tono de re, está en 4/4, está a esta velocidad, etcétera, ¿no? Y te da el tiempo en el que está. Bueno, ahí estamos viendo, al abrir la partitura estamos viendo el instrumento dominante, pero ya desde ahí ya nos está dando una enseñanza. ¿Cuál es? Relacionada con los hijos de Coré. Bueno, es que los padres somos una influencia para nuestros hijos. No olvidemos eso. Puedes ir a la mejor iglesia, la que tenga el mejor programa para niños, la que tenga, no sé, hasta un Disneylandia adentro, un paraíso para los niños y una enseñanza bíblica sólida, pero nosotros como padres somos una mayor influencia para ellos que 2 horas en la mejor clase de una iglesia. Nosotros somos una gran influencia para los hijos. La manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios y con la iglesia es para ellos un ejemplo. Así que desde ahorita, si tu niño está chiquito, puedes empezarlo a predisponer de manera positiva para que cuando él crezca y tome sus propias decisiones, pues decida como tú, seguir a Dios, obedecer a Dios. Y eso es por un lado. Por otro lado, los hijos, a pesar de que tengan a los padres más piadosos, pueden elegir un camino sin Dios. No sé si me estoy comunicando. Por otro lado, si tienen padres impíos,
los hijos pueden elegir también el camino de Dios, y esto es lo que ocurrió con los hijos de Coré. Tuvieron un padre pues rebelde, que pagó con su vida las consecuencias de su rebelión y de su impiedad, pero ellos dijeron: nosotros no vamos a ser como mi padre, y siguieron a Dios, dedicaron su música, y los vemos aquí desarrollando lo que el Señor les encomendó por medio del rey David. O sea, ellos cuando veían la partitura no dijeron así como su padre: ¿y este David quién se creó? Este autor del Salmo, ¿por qué me va a decir que en qué tono está la canción? No, yo le voy a tocar en el tono que quiera. No, eso hubiera sido actuar como su padre Coré, pero ellos actuaron diferente, y su música la usaron para exaltar a Dios, para guiar al pueblo en adoración. Y muchos estudiosos bíblicos coinciden en que este es uno de esos salmos que se cantaban también en camino al templo a celebrar las fiestas. Había un templo, ahorita vamos a ver más acerca de eso, pero muchos dicen que este salmo se cantaba en la procesión de camino al templo. Vamos a ver a partir del versículo 1, ahí el Salmo 84. ¿Ya lo tiene? Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La palabra moradas en el contexto de este salmo es una referencia al templo construido por Salomón. No debemos de confundirlo con el tabernáculo de Moisés, ya que hablé un poquito de Moisés. Está refiriéndose aquí a el templo, un templo majestuoso construido por el rey Salomón. Y está esto en plural. ¿Por qué? Porque este templo de Salomón, el cual lo consumó Salomón, por eso se dice que es templo de Salomón, aunque todos los materiales y todo lo juntó David. David no pudo dedicar ese templo a causa de toda la sangre que había derramada, y esto es toda una enseñanza, pero se dice en plural, moradas, por estas divisiones que había muchas divisiones dentro de este santuario, había muchos anexos. Los judíos, mis hermanos, entienden hasta la fecha, siempre ha sido así, que Dios está en todo lugar. Eso se le conoce como omnipresencia. A ver, dígalo: omnipresencia. Está medio difícil la palabra, pero bueno, por si no la sabías. Omnipresencia quiere decir que Dios está en todo lugar, está en todos lados. ¿Hay un lugar en donde no esté Dios? No, Él está en todos lados, en todas partes. No se manifiesta en todos lados, pero Él está en todos lados y lo llena todo. De hecho, en la misma dedicación del templo, Salomón afirmó esto, que dice 2 de Crónicas 6:18. Pregunta el rey Salomón en este momento glorioso, que es digno de una película de Hollywood así impresionante. Dice 2 de Crónicas 6:18: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos. O sea, fíjate hasta dónde se está yendo este hombre sabio Salomón, ¿no? Él tenía claro que había un cielo y que había otro cielo y que había un infinito cielo, ¿no? Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Te lo parafraseo. Él está diciendo: no podemos encerrar a Dios en un templo. Dios va más allá de un templo. Y hay quienes piensan así, hasta cuando pasan por un templo se persignan, porque ahí está Dios guardado. Pero Dios no está guardado en un templo, está en todos lados. Los cielos de los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, ellos sabían, he dicho que Dios está en todo lugar, pero también sabían que en el templo, aunque no estaba únicamente Dios allí, bueno, allí estaba el arca del pacto. Esta arca del pacto representaba la presencia de Dios. ¿Entendían estas dos cosas? Dios está en todo lugar, pero en ese lugar está este cajón, el arca del pacto, la cual representa la presencia de Dios. Y en el templo también entendían ellos que era el lugar en donde el pueblo de Dios se reunía para adorar a Dios. Allí en el templo se ofrecían sacrificios. Allí en el templo se hacía expiación por los pecados. Ahí en el templo se realizaban otras actividades sagradas, como el bar mitzvah y otras cosas, otros tipos de ceremonias que para ellos eran sagradas. Entonces el templo era un lugar especial. No es entonces algo típico, algo ortodoxo de los judíos creer que Dios nada más está en el templo, está en todo lugar. Pero ahí es un lugar especial, o era un lugar especial. ¿Qué representa entonces el templo en nuestro contexto? O sea, ¿cómo podemos leer este salmo y aplicarlo a nuestra vida? Bueno, nosotros también, así como los judíos, entendemos que Dios está en todo lugar. Esto no ha cambiado porque Dios no ha cambiado. Jesucristo no ha cambiado. Dios es inmutable. Este es otro atributo de Dios, que Él
no cambia. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, Él está en todo lugar, y también entendemos que Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, le dijo algo que se cumplió. ¿Qué fue esto que está ahí en Juan 4:21? Le dijo: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en el monte Gerizim, no exclusivamente en Jerusalén, sino en todo lugar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús consumara su sacrificio, dando su vida en la cruz, cuando Él fuera sepultado, resucitara al tercer día, ya no sería, escucha esta palabra, esencial un templo para adorar a Dios. No sería esencial un templo para pedir perdón por tus pecados y recibir perdón por tus pecados. Ya no sería esencial un templo para adorarle, para levantar tus manos, para estudiar su palabra, sino que ahora todos, gracias a lo que Cristo hizo, a ese sacrificio perfecto, ya no hay más sacrificios por hacer. Entonces, la función del templo en ese sentido de ofrecer sacrificios de animales quedó anulada. ¿Por qué? Porque ¿qué sacrificio mayor o mejor puede haber que el mismo Hijo de Dios dando su vida como un cordero sin mancha, sin contaminación, que no cubre el pecado, sino que quita el pecado? Entonces, en ese sentido, el templo ya no es esencial. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia, para encontrar oportuno socorro, es lo que dice Hebreos 4:16. Entonces, ¿tenemos claro eso? No hay un lugar que sea esencial para estas cosas, y esto está en el Nuevo Testamento. Ahora, durante la pandemia, lo vivimos. Nadie perdió la salvación por no congregarse físicamente en un lugar, en un templo. Pero podemos ver también, por otro lado, que el Nuevo Testamento no anima a los creyentes a que practiquen su fe únicamente de manera individual y privada. O sea, porque muchos se pueden ir por ese lado. Y ves, no es esencial el templo, ya Cristo pagó por nuestros pecados, ya podemos entrar y adorarle en cualquier momento. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? Bueno, la Biblia responde y dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. ¿Qué tal? Y Hebreos es de los libros del Nuevo Testamento más tardíos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es la aplicación en esto? Es una aplicación muy práctica, y está hablando de la iglesia local. La semana pasada fuimos ministrados en cuanto a la santificación del creyente, y he escuchado los comentarios de los hermanos, y todos hemos sido muy bendecidos y fuimos muy edificados. Pero ¿sabes algo? Bueno, no quiero decir un pero que esté desacreditando todo lo demás, ¿no? Sino más bien algo que añade. Una adición a esto es que la iglesia local es parte esencial, es parte importante en la santificación del creyente. No podemos caminar hacia la santificación si no tomamos en cuenta Hebreos 10:25 y todo el concepto de iglesia local. Este lugar entonces es el lugar en donde cada creyente es guiado por Dios. Cada creyente es guiado para adherirse a una iglesia local. Ayer hablábamos con una pareja aquí de la iglesia, y un hermano nos decía: yo quiero saber cuál es mi don espiritual. Bueno, ok, no hay mucha prisa. El primer punto es estar adherido a la iglesia local, porque no se puede funcionar en un don espiritual si no eres parte constante de una iglesia local, porque son dentro de ese contexto en donde operan mayormente los dones espirituales y en donde se descubren los dones espirituales. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo llama a ese lugar del cual estamos hablando, que es la iglesia local. Dice primera a Timoteo capítulo 3, versículo 15. Vamos ahí. Primera a Timoteo 3:15. Si no tienes mucho la idea de quién es Timoteo o quién fue Timoteo, fue un discípulo de Pablo, discípulo de Cristo, pero discípulo de Pablo, entrenado por el apóstol Pablo para desarrollar el ministerio pastoral. Así que aquí le está dando Pablo enseñanza a Timoteo y le dice, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, subraya eso, en la casa de Dios. Y para que nadie lo interprete a su manera, especifica y dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué clara es la palabra de Dios, ¿no?
Cuando nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, empezamos a atribuirle a la iglesia como que es un club, a la iglesia como que es el lugar donde voy a vender mi no sé, mi Avon o mi Jafra o mi, qué sé yo, Herbalife. Es un lugar en donde, pues, no sé, voy y me junto con los compas. Es un lugar en donde los chicos van a buscar chicas, van a buscar una cierva, ¿no? Y todo esto. Y nos confundimos todos y pensamos que la iglesia es un lugar de entretenimiento. Oye, estuvo bien aburrido el culto. ¿Y quién te dijo que era show de comedia? ¿Y quién te dijo que era, no sé, algún tipo de obra de teatro o algo? No, dice claramente, la iglesia es del Dios viviente, a Él le pertenece y es columna y baluarte del entretenimiento, no, de la verdad, que es la palabra de Dios. En ese lugar, la iglesia local, nos unimos todos aquellos a quienes Dios dispuso, es decir, Dios quiso que usted estuviera aquí. Dios es quien añade a la iglesia a quienes han de ser salvos. Y eso a mí como pastor y a los líderes nos llena de paz, porque no son nuestras estrategias, no son las campañas de publicidad y poner espectaculares por toda la ciudad para decir, ya abrimos, vengan con nosotros, y gastar cientos de miles de dólares para hacer promoción y atraer gente, y luego traer, no sé, grupos y traer esto y aquello y tratar de atraer a la gente. No, nosotros entendemos claramente lo que dice el libro de los Hechos, que es Dios quien añade cada día, cada domingo, cada mes, cada año a la iglesia a quienes han de ser salvos y a quienes han de ser miembros de esta iglesia. Así que, mis hermanos, si es Dios quien nos trajo a esta iglesia local, si es Dios quien nos guió a esta iglesia local, pues es Él quien nos va a mantener. ¿Cuántos dicen amén? Tampoco yo voy a tratar, ni los líderes, de rogarle y de quédese aquí. No, si el Señor le llama a otra ciudad, a otro estado, a otra iglesia, incluso adelante, Dios le bendiga. Y entendemos también el concepto de iglesia universal. Y decía el viernes lo que Pablo les dijo a los corintios: no nada más de ustedes ha salido la palabra de Dios. Hay otros lugares, aquí en esta ciudad y en otras ciudades y por todo el mundo, gracias a Dios, en donde se predica la palabra de Dios. Tal vez no hagan las cosas igual que nosotros, pero no se trata de nuestro método, sino de la palabra de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces estoy diciendo que en la iglesia local es en donde experimentamos todos a Dios de una manera especial. Por supuesto, tiene su maravilla el poder adorar a Dios juntos, o solos, en nuestra intimidad, levantar las manos, orar y leer la palabra y meditar en ella y después orar de acuerdo a este pasaje que hemos leído. Es maravilloso, pero también hay algo especial cuando nos reunimos nosotros. Jesús lo dijo en Mateo 18. Estaba Jesús hablando de la iglesia antes de que la iglesia fuera, y empieza a hablar acerca de la iglesia como un lugar de restauración en Mateo 18. Cuando Pedro le dijo a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No, mi hijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y después plantea esta idea de que si tu hermano peca contra ti, lo cual ya nos está diciendo que la iglesia no es un lugar de ensueño, ¿no? O sea, no es un lugar así donde todos tenemos la aureolita, en donde todos nos amamos así. No, eso va a ser ahí en el cielo. Hay quienes creen que la iglesia es el cielo. Bueno, debería ser un sample, ¿no? Un tráiler de lo que va a haber allá, pero seguimos todavía en un mundo caído, batallando con nuestra carne, batallando con un montón de cosas. Y dentro de eso puede ocurrir que nos ofendamos, que tengamos una diferencia, que tengamos una fricción. Entonces el Señor plantea allí, le dice a Pedro: ve con él estando tú y él solos. Si no te oyeras, ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma 2 o 3. Y si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y ahí aparece la palabra eclesia. Pero si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, etcétera, etcétera. Y el Señor le dice: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Está hablando de qué? De la iglesia. Eso está hablando en el tema de la disciplina, pero podemos decir también que cuando adoramos a Dios, aquí está Jesús en medio de nosotros. Podemos decir que cuando estamos en el estacionamiento platicando, ahí está Jesús en medio de nosotros. Así que cuidado lo que hablamos, ¿no? Porque Él está en todos lados y se manifiesta de una manera especial en el contexto de la iglesia. En la iglesia local, los creyentes adoramos a Dios. Es lo que dice Romanos 15:6. Aquí juntos adoramos a Dios.
En la iglesia local los creyentes oramos, como lo hicimos hace un momento. Y como dice Hechos 4:23 al 37, es el momento de oración por las necesidades, por las enfermedades, por pastores y toda necesidad que haya. En la iglesia local el evangelio es proclamado, como dice Hechos 20:7. Pero también cuando el evangelio es proclamado, nuestro pecado es expuesto. Es inevitable. Yo quisiera hablar cosas, o sea, yo en mi carne quisiera hablar cosas que le hicieran sentir bonito y que le hicieran sentir empoderado y que le hicieran sentir, qué sé yo, ¿no? Así como, que bien animado, bien motivado. Pero es que cuando nosotros proclamamos el evangelio, todos salimos descalabrados. Todos salimos de alguna manera confrontados con nuestro pecado, expuestos con nuestro pecado, y podemos hacer dos cosas: o nos enojamos o nos arrepentimos. Cada uno elige, y ahí no depende del sembrador, sino del terreno. Aquí en la iglesia local es en donde tenemos comunión los unos con los otros. Primera de Corintios 16:20 dice eso. Tenemos comunión aquí los unos con los otros, y es algo con lo que tenemos que luchar, porque culturalmente eso no va. Culturalmente cada vez nos volvemos más individualistas, más egoístas, más independientes y más ajenos a una comunidad real, porque las comunidades virtuales existen, pero la palabra no cambia. Aunque lo virtual sea lo in, aunque la cultura esté como esté, la palabra es acultural, no se adapta a la cultura. Sigue diciendo primero los Corintios 16:20 que tengamos comunión los unos con los otros, que nos saludemos con ósculo santo, que estemos al pendiente de nuestras necesidades, etc. Volviendo con el Salmo, en la última parte, después de decir cuán amables son tus moradas, dice el salmista, y se refiere al Señor como Jehová de los ejércitos. Hay muchas referencias que se pueden hacer de Dios, ¿no? Como, no sé, el Señor nuestra fortaleza, el Señor nuestro pastor, y hay muchos nombres que tiene Dios, pero algo que atrae nuestra atención es que se refiere al Señor aquí como Jehová de los ejércitos. Algo dulce con algo de guerra, ¿no? Jehová de los ejércitos. Y esto porque nuestro Dios es un Dios temible. ¿Cuántos dicen amén? Esto tiene dos lados, ¿eh? Dios, viéndolo como Jehová de los ejércitos, es temible para los enemigos en el sentido de ser espantoso, algo que les causa espanto. Los pueblos, los filisteos, cuando pensaban en el Dios de Israel, decían, ay no, ese es un Dios de veras, ese sí se enoja, y así, ¿no? Bueno, es temible, espantoso para los enemigos. Y lamentablemente para algunos quienes dicen ser hijos de Dios, pues también todo esto que acabo de mencionar brevemente de la iglesia local les resulta algo aburrido, les resulta como algo detestable. Lo ven como una imposición, tengo que ir a la iglesia, como una imposición que si pudieran evitarían, y que de hecho tratan de evitar y de poner excusas, como si fuera esa clase de la escuela que no te gusta. ¿A poco no tuviste una? Yo sí, tuve varias en mis estudios. Tuve varias que lo último que yo quería hacer era estar en esa clase, y buscaba cualquier excusa, que mi abuelita se murió, y se murió como 20,000 veces mi abuelita, y así, ¿no? Para no ir a esa clase. Para algunos creyentes, las moradas de Jehová representan esa clase. 1000 excusas, imposiciones que deben de evitarse. Y ¿sabes algo? Me voy a poner muy contemporáneo, ¿eh? La pandemia que acabamos de vivir, para muchos fue la excusa perfecta para desaparecerse. Y no lo digo solamente por este lugar, por esta iglesia local. Platicando con otros pastores, lamentablemente nos hemos dado cuenta de eso, de que el Señor tomó el árbol y lo sacudió. Y el que estaba plantado junto a corrientes de agua, ahí se quedó firme, arraigado al Señor. Pero otros no. Los que estaban, como he dicho otras veces, viajando con el pie en el estribo. ¿A poco no te acuerdas de tu camión allá en Guatemala, en México, no sé, que ibas en el camión y había unos que eran, pero así bien intrépidos, ¿no? Y iban ahí en el estribo del autobús, así en el segundo escalón, pegaditos ahí, y ya iban con el pie listo, y todavía le iba dando el camión y se bajaban, y agarraban así, todavía carrera, ya lo tenían bien medido. En mi trayectoria como artista, empecé como artista urbano, y
cantaba en los camiones allá en México. Y también yo con mi guitarra y todo me bajaba. Ahí iba con mi guitarra y todo, me bajaba del camión. Todavía con vuelo. Bueno, hay quienes así vivían su vida cristiana, o viven, puede ser, con el pie en el estribo. Y en el momento en el que puedan, ¡fum!, se bajan y ya, van vuelo, pero hacia la apostasía. ¿Qué representan las moradas de Dios para los de su ejército? Porque si dice Jehová de los ejércitos, pues Él tiene un ejército y tiene soldados de ese ejército. Entonces, ¿qué representan para los soldados de ese ejército? El cuartel general, las moradas de Jehová. Bueno, sí hay un temor reverente. O sea, aunque este lugar, y nosotros no somos del formato de cállese en la iglesia de Dios, y un montón de reglas, ¿no?, allá afuera, y tiene que venir vestido de una forma, y esto y aquello, y no somos de ese estilo, pero sí hay un temor reverente hacia este lugar, sí hay un respeto, y debe haber un respeto hacia este lugar. Si lo hay en una corte, ¿verdad que no vas a la corte y agarras el chicle y lo pegas allá abajo? Espero que no sea así, ¿verdad? O llegas a la corte vestido acá en sandalias, ¿no? Ay, ¿qué? Y con el cierre abajo, ¿no? Así todo, la camisa de las Chivas y el pedazo, no. Hay un código de vestimenta, etcétera, ¿no? Nosotros no nos acercamos como si fuera a este lugar el cine o la plaza, ¿verdad? En el cine luego pones los pies arriba, ¿no? Y no falta quien llega y te los baja. Pero este lugar no es el cine, no es la plaza, no es el mercado, mucho menos. Pero a la vez también este lugar representa para nosotros aliento. Cantábamos hace rato este mismo salmo al final. ¿Por qué? Porque este lugar es aliento para nosotros. Porque el Señor, si Él es el Dios de los ejércitos, si este es el cuartel general, ¿sabes algo? Él es el general también. Y Él nos otorga la victoria. Él también nos asegura la victoria. ¿No le das gracias a Dios por eso? Puede haber otros ejércitos que creen que van a ganar, o a lo mejor no están muy seguros que van a ganar, pero los del ejército de Dios podemos estar seguros que la victoria ya está ganada. Ya está ganada. Se cuenta que ya te dieron el guión de la película y tú vas a actuar en la película. Ya sabes que va a ganar como quiera tu ejército. Así que por eso no nos estresamos. Pero cuando venimos, cobramos aliento, cobramos nosotros fuerza. Para estos, como es el caso del autor de este salmo, las moradas de Jehová son amables. Y esta palabra amable es del hebreo yadiyit y es algo admirado. ¿Has pasado por algún lugar hermoso? No sé, un edificio, algo natural, y lo ves y lo admiras y dices, wow. Y dices, qué maravilla. Bueno, esto es lo que nos comunica la palabra amable, algo admirado, algo hermoso, algo amado, algo querido. Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿consideras como algo hermoso el poder cerrar tus ojos, orar, leer tu Biblia, adorar al Señor en lo individual? ¿Lo consideras como algo hermoso, algo admirado? ¿Consideras las reuniones de nuestra iglesia local como algo hermoso desde que comienzan hasta que terminan? Bueno, no respondas. Todo esto, mis hermanos, es cuestión de perspectiva. O sea, cómo lo vea cada quien. Los atrios de Jehová son detestables desde la perspectiva de los enemigos. Los atrios de Jehová, otra perspectiva es de los redimidos. Para ellos, para nosotros, los atrios de Jehová se ven como algo amable, algo hermoso, algo amado. El Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Me alegré. Es domingo y el cuerpo lo sabe. Para los del mundo es otro día, ¿no? Y quieren que todos los días sea ese día. Versículo 2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ese salmo está dividido en tres partes. Primero está hablando de lo que viene antes, luego viene el camino y luego cuando ya se está en los atrios. Aquí está introduciendo un nuevo elemento del templo. Voy a decirlo brevemente. Si quieres más información acerca del templo de Salomón y cómo estaba dividido, puedes acercarte, yo te facilito algún material, algún libro. Está hablando entonces de los atrios del templo. El templo estaba dividido en tres. Estaba los atrios, era una parte pública, era lo similar a nosotros como el lobby o el estacionamiento. A ese lugar los atrios podían entrar todos, hasta los gentiles, y tenía un propósito que los gentiles entraran al atrio.
El propósito era un propósito evangelístico, y es que los de las naciones ajenas a Israel pudieran ver cómo Dios se relacionaba con su pueblo. Entonces, este lugar era un lugar abierto, era un lugar general, pero después venía otra sección que era el lugar santo. Al lugar santo podían entrar únicamente los levitas y los sacerdotes. Ahí solamente unos cuantos podían entrar, no todos. Y bajo ciertos lineamientos, con cierto código de vestimenta, etcétera, ¿no? Y estaba la tercera sección, que era el lugar santísimo, y allí menos todavía podían entrar. Únicamente el sumo sacerdote podía ingresar allí, y podía ingresar en el Yom Kippur, el día de la expiación, o sea, una vez al año nada más. Allí en ese lugar santísimo se encontraban el altar de bronce, el lavacro de bronce, la mesa de los panes, el candelabro de oro, el altar de incienso, la silla de la propiciación, el arca del pacto, y todo esto que estaba en el lugar santísimo era dividido por un velo del lugar santo. Y la referencia que está haciendo aquí el salmista en el versículo 2 es a los atrios, la primera sección del templo, donde estaban todos, la entrada. Y como dije, es como si se estuviera refiriendo al estacionamiento de la iglesia. Y esto me recordaba, mientras que yo meditaba en ese salmo, me recordaba cuando llegó la pandemia y estaba este lugar cerrado y estaba este lugar vacío. Era una experiencia única, estar así predicándole a las sillas. Yo les decía, hermanos, apaguen las luces, y apagaban las luces, y pues no sé, abría la transmisión y lo veía usted conectado y me imaginaba como que si estuviera aquí, ahí, ¿no? Era una experiencia especial. Pero algo que yo recordaba durante ese tiempo de la pandemia era que algunos hermanos venían y traían su ofrenda acá, al templo, y así lo teníamos estipulado. Durante el tiempo de la reunión podían traer su ofrenda, y allí algunos de los sugieres con otros hermanos pues recibían la ofrenda, etcétera, ¿no? Y poco a poco yo empezaba a ver cómo algunos hermanos venían y traían la ofrenda y como que se metían y como que se asomaban y se quedaban ahí parados tantito, se tenían que ir y después se iban, ¿no? Y era algo, pues de pronto sí, ver a alguien parado ahí como que te saca de onda cuando estás predicando, ¿no? Pero después fue algo que me empezó como a llenar de gozo, porque decía, este hermano o hermana quisiera estar aquí, pero no puede, tiene un anhelo por estar en ese lugar. Luego no faltó el hermano que así como que tomó un poquito más de valor y agarró y se sentó un ratito, ¿no? Y así durante el tiempo que estuvimos cerrados, varios hermanos pues empezaron ahí como a colarse, porque tenían este anhelo de estar en este lugar, tenían este anhelo de volver a reunirnos todos otra vez, y gracias a Dios no fue por mucho tiempo que estuvimos nosotros cerrados acá. El salmista describe la experiencia de los redimidos, un anhelo ardiente por la casa de Dios. Esa es la experiencia de los redimidos, un anhelo ardiente, aunque se sienta bien ardiente aquí adentro. Ya, por cierto, ya van a arreglar el aire acondicionado. Les digo para los que no han venido por eso. No hay nadie. Dice el mismo versículo 2, dice que el alma anhela la casa de Dios, el corazón anhela la casa de Dios, la carne anhela la casa de Dios. Esto es lo que involucra este anhelo ardiente. O sea, el salmista trata de describirlo lo más detallado que puede, y se va a estos tres elementos. El alma es en donde se encuentran las emociones. O sea, anhelo estar en la casa de Dios y me emociono por estar en la casa de Dios. Involucra también el corazón. El corazón es el centro de la voluntad. Lo que se percibe y lo que se decide está desde el corazón. Entonces yo estoy decidido a estar en la casa de Dios. Pero también involucra la carne, que tiene que ver con el cuerpo, porque hay quienes pueden estar emocionados por ir al templo, pueden tener incluso la voluntad, pero las piernitas no les responden. Y no. Bueno, en medio de esta expresión está el canto. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y dije que estamos en la sección en la que todavía el salmista ni siquiera va de camino al templo, ni está en el templo, pero ya desde su anhelo, desde antes, ya está cantando, y lo está haciendo con su alma, con su corazón y con su cuerpo, espíritu, alma, cuerpo, todo ya está desde antes alabando al Señor. ¿Qué tal? Cuando se acerca el día de reunión, ¿dispones tus emociones? ¿Dispones tu voluntad? ¿Dispones tu cuerpo? Ya desde que te despiertas ensayando alguna de las canciones, y es maravillosa la experiencia de que a veces se daña el proyector,
Se daña el proyector, ¿no está dañado ahorita? No sé. A veces se daña y no aparecen las letras y los hermanos se las saben. ¿Por qué? Porque las oyen durante la semana, porque ya las conocen, a menos de que sea un canto nuevo. Y ya te das cuenta de que, no necesito leerla y ya me la aprendí de memoria, me la sé de memoria. Claro, porque toda la semana. Aquí tenemos nuestros hermanos que tienen un niño chiquito y cómo oye las alabanzas de aquí todo el día. Ya se la saben, otra vez y otra vez y otra vez, ya se la saben los hermanos, hasta las voz que canta cada uno de los coristas se la saben ya. La casa de Dios no solo es un anhelo para el salmista, también es una necesidad. Fíjate lo que dice el versículo 3. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Estamos diciendo que para el salmista representa la casa de Dios una necesidad. Como dije, en el contexto de ellos, solo unos cuantos tenían acceso al lugar santo. O sea, solo los de cierta tribu tenían acceso al lugar santo y al lugar santísimo. De hecho, la mayoría de los israelitas, porque son 12 tribus y solamente una tribu podía entrar ahí, los de una tribu y algunos cuantos. Así que la mayoría de los israelitas nunca entrarían al lugar santo o al lugar santísimo, solo en sus sueños, nada más. Y el anhelo del salmista no era ser sumo sacerdote. Me dice, ¿cómo no soy sumo sacerdote para estar allá adentro? No. Él se conformaba con ser un pájaro para estar cerca de los altares todo el tiempo. A veces se nos meten pájaros aquí, y el otro día anduvo uno ahí atrás, quién sabe por cuánto tiempo. Bueno, el salmista dice, aunque sea un pájaro que esté ahí, en los altares, ahí en el atrio. Para los gorriones y para las golondrinas, mis hermanos, no hay fronteras. ¿Te fijas? No está el de la migra ahí para que pase de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a Canadá. No, para ellos no hay fronteras. Ellos andan sin fronteras por todos lados. Pero además, los pájaros andan sin preocupaciones. Jesús lo dijo en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué nos está enseñando Jesús? ¿Qué nos está enseñando el salmista? Que las aves dependen de Dios para subsistir. Los redimidos entonces consideramos la casa de Dios como una necesidad. Hay lujos y hay necesidades. Yo necesito comer hoy, tú necesitas comer, pero un lujo es irte de vacaciones a Dubái. Eso no lo necesitas. Tú necesitas un par de zapatos, no necesitas un closet lleno de 200 zapatos, no, necesitas un par nada más. Pero lo está comparando con una necesidad. El salmista le llama otra vez, ¿te fijas? Jehová de los ejércitos, pero añade algo, y ahora le dice, Rey mío y Dios mío. Es el general, es mi Rey, es mi Dios. Somos de Él, eso es lo que implica, Rey mío, que le pertenecemos, que Él nos gobierna, que de Él depende todo en nuestra vida, pero también Él es nuestro Padre, es nuestro Dios. Romanos 8:15, dice el apóstol Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ese Jehová de los ejércitos, ese Rey soberano sobre todo, es también nuestro Padre. Y podemos decirle, Abba, Padre, Papito, estoy otra vez aquí delante de ti. Versículo 4. Me parece maravilloso que el Señor conceda nuestros anhelos, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón. Y eso, cuando lo entendemos desde el contexto correcto, tiene todo el sentido. Porque las peticiones y los anhelos de nuestro corazón, cuando estamos en buena comunión con Él, tienen que ver con Él. Y el Señor responde a estos anhelos, el Señor concede estas peticiones y nos concede esta. ¿Y cómo te sientes cuando un anhelo, cuando un deseo tú lo recibes, te es dado? Pues con alegría, con gozo. Y dice el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Allí no está hablando por Él. Está hablando, ¿sabes por quién? Por ti y por mí. Porque nosotros podemos habitar
en la presencia de Dios. Esta bienaventuranza, siempre que leamos bienaventurado o bienaventuranzas, tiene que ver con gozo, tiene que ver con alegría. Esta bienaventuranza nos pertenece a nosotros, nos está describiendo a nosotros, quienes por medio de Cristo podemos no visitar la presencia de Dios una vez al año, una vez al mes. No, por medio de Cristo podemos habitar, podemos morar, habitar, vivir en la casa de Dios perpetuamente. En cualquier momento tú y yo podemos adorarle, en cualquier momento podemos alabarle, podemos disfrutar también de las reuniones colectivas. Y luego dice al final del versículo 4, Selah. Selah es una indicación musical que soberanamente el Señor permitió que esté ahí. Selah significa pausa musical, ¿sí? ¿Alguna vez has cantado karaoke? Le va a aparecer, ¿no?, la letra, y luego dice puente musical. Bueno, esto es un puente musical, es lo que Selah significa. Pero estaba ahí, además de que para que la música tuviera algo de preeminencia, lo cual nos muestra que para Dios es importante, también está que el elemento de que debemos de reflexionar y de meditar en lo que hemos cantado o en lo que hemos leído. Las alabanzas que nosotros cantamos llevan ese propósito, los puentes musicales que hacemos llevan ese propósito de que meditemos en lo que estamos cantando y que digamos, sí, Señor, esto es una realidad en mi vida, o no, ayúdame para que lo sea, etcétera. Así que mi hermano, mi hermana, dale gracias a Dios porque podemos reunirnos libremente en esta nación. Dale gracias a Dios porque tienes una iglesia local en donde hay otros hermanos que comparten contigo y conmigo este mismo anhelo. Es algo para darle gracias a Dios, ¿no crees? Así que yo aprovecho para que meditemos en eso. El salmista describe entonces a un peregrino que anhela ardientemente llegar al templo y que quisiera poder quedarse allí en el templo permanentemente, aunque fuera como un pájaro. Es un sueño para él, algo imposible. Versículo 5, otra bienaventuranza. Ahora vamos ya en camino. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El anhelo por la casa de Dios se manifiesta en un gozo. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y en un gozo por todo aquello que se relaciona con la iglesia local, que estamos llamándole ahora la casa de Dios. ¿Qué es lo que se relaciona con la iglesia local cuando no hay reunión general, por decirlo así? Bueno, pues está el servicio online del miércoles, está el discipulado del martes, está el discipulado de jóvenes, está la reunión del viernes, está todo, y las predicaciones que están ahí en nuestros medios sociales. Todo eso, mis hermanos, son como caminos que nos traen al día de reunión, a los días de reunión general. Para los simpatizantes, la reunión del domingo es la única, y si hay tiempo, ¿verdad? Solo hay que cumplir con el domingo. Yo soy cristiano de domingo y con eso cumplo, y que diga Dios que le fue bien, ¿no? Hay quienes toman esta actitud, pero quienes anhelan ardientemente estar congregados consideran igualmente importante el servicio del viernes con el del domingo. O sea, no hay menor importancia. Hay quienes dicen, no, la reunión buena es la del domingo, yo esa es a la que voy. O la predicación más importante es la del domingo, ¿sabe? Yo personalmente me preparo igualmente para la reunión del viernes como para la del domingo, en lo que voy a predicar, porque yo considero lo que la palabra me muestra, que cada reunión es igual de importante. No hay reuniones menos importantes. O sea, yo me visto igual el viernes que el domingo, predico igual el viernes que el domingo, llego a la misma hora, antes que el viernes que el domingo. O sea, todas las reuniones tienen la misma relevancia. Y yo, no solo como pastor, sino también como miembro de esta iglesia, etcétera, ¿no? Podría seguir hablando. Pero consideramos igualmente importante el servicio online del miércoles. Y no le estoy imponiendo nada, ¿eh? O sea, aquí no estamos hablando de imposiciones, estamos hablando de anhelos. Ya que anhelo estar el viernes, reunión general en la casa de Dios, el miércoles, pues es una probadita que tengo. Y aunque sea, veo a mis hermanos ahí conectados, y aunque sea, veo ahí a los hermanos que están ahí adorando a Dios y orando, y es algo delicioso. Es un camino que me lleva al domingo. El discipulado por Zoom, no lo desaprovecho. Es otro camino que me lleva, en donde también la palabra se expone, recordamos, escuchamos otra vez las enseñanzas impartidas, escuchamos otra vez las alabanzas. Y quiero dejar algo muy claro, bueno, dos cosas muy claras en cuanto a redes sociales. Hablando yo como pastor
de esta iglesia, en nombre de los líderes y de los miembros de esta iglesia. Las predicaciones, las enseñanzas, las alabanzas que se suben a la nube, a las diferentes plataformas digitales, son principalmente para usted quien es miembro de esa congregación. Pues queda ahí para todos. Y si otros las escuchan, qué bueno, pero principalmente son para nosotros, así que hagamos uso de ellas, que no vaya a ocurrir como también entre pastores a veces platicamos elementos interesantes, ¿no? Y fenómenos interesantes que nos llevan a reflexionar, a orar y a enseñar. A veces pasa que oyen más las predicaciones de Houston, los de X, Tangamandapio, ¿no? Vamos a ponerle así. Y luego los de Houston oyen más las de Tangamandapio y los de Tangamandapio oyen más las de otro lado, pero menos las de su iglesia. No sé, puede ser porque ya la oí, pero cobra otro sentido cuando la vuelves a oír. Porque ahorita a lo mejor el calor, la mosca que pasó, no sé qué, te distrajo y te perdiste, pero cuando la vuelves a oír durante la semana, cobra otro sentido. Y sabe, me pasa hasta a mí mismo, cuando me escucho a mí mismo, porque sí me escucho a mí mismo, para ver si no dije algo mal, etcétera, ¿no? Para calificar y también para repasar lo que estudié. Y a veces la vuelvo a escuchar y digo, oye, no me acordaba de eso, y eso que yo estuve ahí metido. Entonces usted también, es algo, una aplicación muy local, así como todo lo que aparece aquí. Así que todos estos caminos son los que nos hacen la semana más corta, son los que nos producen felicidad. Para quien anhela la casa de Dios, el día de reuniones, estoy en casa, ya quería estar aquí. ¿No te pasa? El viernes, después de una larga semana, ya quería estar aquí, pero se me hizo más corto porque hubo servicio online el miércoles, porque el jueves estuve en el discipulado de jóvenes, los jóvenes, ¿no? Porque el martes estuve en el otro discipulado, y así sucesivamente. Son caminos que nos traen a la reunión general. Versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Y aquí hay una alusión a algo que ellos entendían claramente en ese tiempo. O sea, este tema del valle de las lágrimas y la fuente y los estanques era algo local, ¿no? Algo que ellos entendían. Como si yo te digo, pues está la laguna del carpintero y estoy hablando de un lugar de mi pueblo, pero que a lo mejor tú dices, ¿quién sabe qué es eso? Bueno, los de Tampico entendemos eso, pero aquí ocurre algo así. Ellos están hablando de algo local, pero sí nos trae una idea. El camino hacia el día de la reunión es un camino que puede estar lleno de lágrimas, que puede estar lleno de valles en los cuales estás expuesto y no hay donde te escondas. Y a veces así es nuestra vida, a veces así es nuestra semana, porque como hijos de Dios, como redimidos, no estamos exentos de pasar por situaciones dolorosas durante la semana. Pero el compañerismo entre nosotros el día de reunión, una llamada entre nosotros de un hermano a otro hermano, un mensaje de texto, como sea, de un hermano a otro hermano de aquí, nos ayuda, nos trae consuelo. También nos ayuda a ver que no somos los únicos. Porque cuando estamos en el aislamiento, yo soy el único aquí, el único que sufre, y nadie sufre como yo. Cálmate, tranquilo. Te van a sacar tu violín y te van a poner ahí con la Rosa de Guadalupe. Tranquilo. Cuando hablamos con otros y tenemos compañerismo durante la semana, nos damos cuenta de que, entonces no soy el único que la pasa mal. Este hermano le está pasando peor que yo. Y cuando yo me sentía como que era el más sufrido, tuve la oportunidad de consolar a otro y de que me consolaran a mí, etcétera. Y a mí me llena de gozo ver en los discipulados, por ejemplo, por Zoom, que los veo después o cuando puedo me conecto, que hay entusiasmo. Qué padre es que podamos entrar y ver las cámaras encendidas, ¿no? De otros y, mira, está el hermano, está durmiendo. No, está bien atento a la página y está contento, ¿no? Bueno, eso nos llena de entusiasmo, ver cómo los hermanos están dispuestos y abiertos y con el deseo de estar ahí. Me llena de gozo saber cuando se encuentran en la semana o salen a comer, etcétera, y los jóvenes, los adolescentes se reúnen también ellos entre semana. Eso es algo que nos llena de gozo porque nos habla, quizás no sea la iglesia más grande de Houston, lejos estamos de serlo, pero sí podemos ver por las evidencias que es una iglesia en la cual hay compañerismo y hay comunión. Y si tú no lo tienes, es porque quizás no te has puesto de modo de recibir y de ser parte de ese compañerismo. Quien no tiene sus anhelos en Dios no valora estos caminos que nos llevan a la próxima reunión. ¿Y qué ocurre? O sea, no es nada más, bueno, pues no pasa nada. No, aquel quien
no aprovecha estos caminos hacia el día de la reunión general, queda más expuesto, queda más vulnerable a la debilidad y, por ende, a la inconstancia espiritual. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No sé si tú lo estás viendo. El salmista tiene un solo ánimo. Anhela mi alma y aún ardientemente anhela los atrios de Jehová y quisiera hacer un pacto. Ahí se ve la pasión. Es un solo ánimo, no es un doble ánimo. El doble ánimo te vuelve inconstante en todos tus caminos. El aislarte de la comunión con los hermanos te vuelve más vulnerable a la debilidad y a la inconstancia. El inconstante también, el apóstol Pablo en Efesios lo compara con un niño fluctuante. ¿Cómo son los niños? Ahorita quieren algo, se los das y ya no lo quieren. Y así son fluctuantes. Bueno, el inconstante también Pablo lo presenta como un niño fluctuante, el cual en Efesios 4:14 dice que es llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. La reformitis, vámonos, y que la profecía de quién sabe cuál, para allá vámonos, y que la unción de no sé cuál, y así, niño fluctuante. En cambio, quien anhela la casa de Dios y valora estos caminos hacia la casa de Dios, es fortalecido. Esa fuerza no proviene de sí mismo. Si yo dependo de mi propia fuerza, quedo muy mal parado. Y espero que puedas decir lo mismo conmigo. Pero la comunión con Dios y la comunión con los hermanos y los caminos hacia la casa de Dios nos fortalecen. Por eso el salmista dice en el versículo 7: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Disfrutar de la comunión con nuestros hermanos durante la semana abre una posibilidad, la posibilidad de que nos animen y de que les animemos y que cumplamos lo que dice Hebreos 3:13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, subraya ese cada día, que ya de manera implícita nos está diciendo que debe de haber este compañerismo diario. Los primeros cristianos se reunían en el templo cada día, ¿no? No dice cada domingo, cada 15 días, cada mes, y hay hermanos que cada 6 meses los vemos y dices, órale, ¿qué onda? Hay otra vez pandemia porque apareció este brother otra vez aquí, ¿no? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Termina así Hebreos 3:13. ¿Te fijas? Hay una conexión entre la exhortación diaria de los creyentes con la realidad y la vulnerabilidad de cada creyente de que sea endurecido por el engaño del pecado. Entre nosotros no nos dejamos engañar por el pecado. Eso es compañerismo en Cristo. Aquel quien te dice, hey, brother, esa es la exhortación. Te estás dejando engañar por el pecado. Y no es cómodo eso. Te lo digo por experiencia. No es, ay, qué bonito. No, bonito que te digan, te pones una foto ahí en Facebook cuando te bañas y todo así, toda bonita, y te escriben, ay, hermosa, ay, preciosa, y like, y te sientes. Pero cuando te dicen, oye, hermanita, te estás dejando engañar por el pecado. Eso no, ahí no like. No. Pero es necesario el exhortarnos para no dejarnos engañar por el pecado. Versículo 8: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Aquí el salmista, el peregrino, ya está en el templo. ¿Qué hace en el templo? Bueno, el que anhela la casa de Jehová, ya cuando está en el templo, ora con insistencia al Señor. ¿A qué venimos al templo? A adorar, a orar, a recibir la palabra. ¿Sí o no? Cuando yo era joven, hace poco, los de la alabanza nos íbamos, tocábamos y nos íbamos y nos salíamos. Y una vez nos reprendieron fuertemente, nos dijeron, oigan, si no vienen a escuchar la predicación ni vengan a tocar, así de plano. Y tiene todo el sentido, ¿no crees? El sentido común nos dice que si vine a la casa de Dios, vine a oír la palabra de Dios y no a hacer otra cosa. ¿Sí o no? Bueno, es de ahí que el que entiende, entienda. Dice, entonces, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Vine a orar. Pero mis hermanos, también cuando yo oro al Señor en la casa de Dios, debo de hacer partícipes a otros de mi necesidad para que oren por mí.
De esto se trata, de orar los unos por los otros, y eso requiere humildad. Exponer mi necesidad, exponer mi flaqueza, mi debilidad, mi necesidad de oración, requiere humildad. Por esto el salmista dice: escucha, oh Dios de Jacob. O sea, yo soy un Jacob. Tú eres el Dios de los Jacobes, como yo, que era un usurpador, pero que tuvo un encuentro con Dios y que fue transformado por Dios. No era lo máximo, era un usurpador, pero cuando lo reconoció, fue bendecido por Dios. Fue llamado Israel. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Congregarse implica rendir cuentas. Yo sé que a la carne no le gusta y es contracultural. Yo no le rindo cuentas a nadie. No, ¿sí? Congregarse implica rendir cuentas de nuestra vida. ¿Para qué? Para ser fortalecido en oración, para ser instruido en la palabra, para ser resguardado, para no caer en pecado. Esto es lo que la palabra nos indica en cuanto a congregarse. Y en esta última sección del Salmo nos muestra al peregrino, como dije, estando ya en el templo. La pregunta es: ¿cómo es nuestro comportamiento cuando estamos en la casa de Dios? Por ejemplo, en la adoración, ¿cómo es nuestro comportamiento? Y somos una iglesia joven y vamos mejorando y vamos tratando de mejorar cada vez, y tratamos, obviamente no pensamos que nos la sabemos todas los líderes, pero estamos allí tratando de mejorar cosas. Y está el tiempo de la adoración. Yo he aprendido, cosa que quizás pronto lo comencemos a implementar, pero se lo dejo ahí como una idea. Por ejemplo, en Casa de Adoración México, una iglesia ya más de 30 años, ¿no? El tiempo de la alabanza, hay cierta tolerancia para que los que van llegando después de la hora pues se vayan acomodando, pero cuando empieza la adoración se pone una línea ahí, un cordón que no permite pasar, y los sugieres están entrenados para no dejar pasar a nadie ya cuando empezó la adoración. ¿Por qué? Bueno, porque estás tú acá adorando al Señor, bienaventurado aquel, y si viene un Selah, ¿no? Estás meditando y estás llorando y dices: ay, Señor, perdóname, el tiempo de la adoración, y de pronto llega el hermanito: con permiso, hermano. Yo sé que se ríen porque ya les ha pasado. Mira, de acá arriba todo se ve, y ya te bajaron ay, Señor, ¿en qué estábamos? No, pues luego te digo, ¿no? Ya. Es cuestión de orden, y también refleja muchas cosas, porque al trabajo no llegamos 30 minutos después, ¿verdad? Si no puede decir amén, diga ouch. Menos 45 minutos después. Bueno, ¿en dónde están nuestros anhelos? Ese es el punto. En la oración usamos, tanto en la adoración como en la oración, usamos nuestra alma, usamos nuestro corazón, usamos nuestra carne. Otra exhortación local: nosotros no le prohibimos a nadie que levante las manos, no le prohibimos a nadie que use su cuerpo, obviamente en orden, para adorar a Dios. Entiéndase, danzar, saltar. Si usted tiene gozo, no se sienta, es que nadie salta. ¿Y por qué tienen que saltar los demás? Si tú te sientes gozoso y quieres saltar, como cuando mete gol tu partido, tu equipo favorito en el partido, salta. Si estamos cantando, me postro ante ti, y nadie se postra. ¿Por qué? Bueno, nadie se lo prohíbe. Usted siente postrarse delante de Dios y es una expresión de mi cuerpo anhela a Dios, mi cuerpo adora a Dios. Postrémonos, no es pecado, a menos de que no quiera que se le ensucie el pantalón, pues está limpia la alfombra, o que se le doble la rayita del zapato, ¿verdad? De los Air Forces, ¿no? Que se le dobla así y le queda la rayota, así. Para los jóvenes, ¿no? Disponemos nuestra voluntad, disponemos nuestras emociones, porque también nuestras emociones van incluidas en nuestra expresión de oración y de adoración. Y a veces estamos: bienaventurado aquel, en ti está su fuerza. Esto no, pues sí se nota que estás bienaventurado, hermano. No, también usemos nuestras emociones, el Señor las puso ahí. Veamos cómo ora el salmista cuando ya está en el templo. Versículo 9: mira, oh Dios, escudo nuestro. Y aquí está no haciendo otra cosa más que reconociendo su vulnerabilidad. ¿Por qué?
porque está hablando de un escudo. ¿Y para qué sirve un escudo? Para protegerse. El que usa un escudo es porque reconoce que le puede caer una bala o una flecha. Entonces para eso quiere el escudo. Y a la vez también reconoce que su protección proviene del Señor. Dice, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Esta referencia al ungido tiene dos aplicaciones. Una puede ser al rey, y esto nos enseña algo, que hemos de interceder, así como dice la palabra, y orar por quienes están en autoridad. Y hablando de la iglesia local, se agradecen las oraciones y se necesitan las oraciones. Por mí, por mi familia, por los líderes, por todos quienes tengan algún tipo de responsabilidad en la iglesia. Está orando. Pon los ojos en el rostro de tu ungido. Señor, bendice a quien esté bajo autoridad. Eso es en la iglesia, pero puede ser en tu trabajo, puede ser en el gobierno, etcétera, ¿no? Pero también la otra aplicación, que es en la que me quiero recargar más, es en Jesucristo. Porque Jesucristo es el ungido. Todos los creyentes estamos ungidos. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Todos los creyentes. Pero hay un ungido, que es el ungido de Dios. Cuando nosotros nos congregamos, ¿sabes algo? No se trata de nosotros. Se trata de el ungido. Oramos y decimos, Señor, pon tus ojos en el rostro del ungido. Que Cristo sea exaltado. Porque quienes creen que la reunión es para que se llenen sus propias expectativas. No me gustó la alabanza, no me gusta que el aire no funcione, no me gusta esto, no me gusta aquello. Bueno, es que mira, la reunión no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Cristo. La música es para Cristo, los programas que hacemos es para que Cristo sea exaltado. Todas y cada una de las actividades tenemos esa intención de que Cristo sea exaltado. Te gusta o no te gusta es algo secundario, pero si tu anhelo está en la casa de Dios, te vas a deleitar en ello. Cuando su palabra es proclamada, Jesús está siendo exaltado. ¿Cómo sé si mi iglesia está exaltando a Cristo? Pues si la palabra se está predicando, está exaltando a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo de Dios, es el discurso de Dios. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso, cuando estamos reunidos, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros oídos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque consideramos que Jesús está entre nosotros, que su evangelio está siendo proclamado, es decir, que Él mismo está hablando. Así que hacemos bien. Y yo me declaro culpable de a veces cuando ahora que los miércoles están predicando otros pastores, me declaro culpable de a veces distraerme mientras que están predicando. Y no me deje solo en esta, ¿verdad? A lo mejor usted también. Puede ser aquí mismo. Pero, ¿saben? No solo es una falta de respeto para quien está hablando, que nos merece respeto, sino para lo que él está hablando o ella está hablando, que es la palabra de Dios. Así que dispongamos nuestro corazón y nuestros oídos a la palabra de Dios. Después platicamos, después nos tomamos un café y platicamos, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate lo que dice Eclesiastés 5:1, solo para reforzar este punto. Ya entró la daga, así, ¿verdad? Ahora va la vuelta así, en la daga. Eclesiastés 5:1, te dice el Señor, me dice el Señor, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué o que hacen mal. No es que yo nomás voy a la alabanza y en la prédica me salgo. Esa alabanza que tú ofreciste es sacrificio de necios, según Eclesiastés 5:1, porque venimos principalmente a oír. Nuestra boca, mis hermanos, puede decir que anhelamos a Dios. Sí, anhela mi alma estar en tu presencia y todo esto, pero siempre llega un momento en el cual somos puestos a prueba, a ver si como roncamos, dormimos, a ver si como cantamos, vivimos. ¿Cuál es esta prueba? La prueba para dejar de asistir. Y por eso intencionalmente saludé a los hermanos que salieron de vacaciones y los bendecimos y oramos por ellos. Estamos hablando para los que estamos aquí, ¿sí? Y para todo aquel quien oye.
No estamos tirándole pedradas al hermano que no vino. No, olvídate de eso. Pero siempre hay un punto en el cual somos probados a no asistir y ya de plano dejar de asistir. ¿Te imaginas ese momento en el cual un cristiano le dice a su hijo o a sus hijos: a partir de hoy ya no vamos a ir a la iglesia? O cuando su hijo le pregunta: papá, ¿no vamos a ir a la iglesia hoy? Ya no vamos a ir, hijo. Vamos a Chuck E. Cheese. ¿A dónde quieres ir? Ay, sí, yes. Bueno, somos influencia para nuestros hijos. Estoy hablando no de un percance, se me pinchó una goma, se me ponchó una llanta, como decimos en México, percances que pueden ocurrir, etcétera, ¿no? Sino a cambiar, sustituir la reunión por otra actividad que me prometa un beneficio terrenal. Fíjate lo que dice el salmista: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Esto dice uno que anhela la casa de Dios. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aquel quien anhela la casa de Dios no la cambiaría por nada. No cambiaría por nada la reunión. Y lo voy a decir con todo el cuidado que yo pueda, pero tengo 3 años siendo pastor de esta iglesia. Antes de ser pastor, fui miembro de una iglesia. Y lo digo no para jactarme, sino para decirle que sí se puede. Nunca falté a una reunión de mi iglesia. Una vez falté por causa de fuerza mayor. Y otra vez, no lo digo para exaltarme, es la expectativa básica. Una vez del hospital, mi esposa internada, dormí en el piso, me levanté, me bañé, a la iglesia. O sea, se puede. Cuando anhelamos estar en la casa de Dios, se puede. Y es lo que está diciendo el salmista: escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Prefiero estar en la puerta de la casa de Dios que estar ganando el doble en mi trabajo. Yo he estado ahí también. He estado también sin trabajo, cuando era miembro nada más de la iglesia, no era pastor todavía, sin trabajo y yendo a tocar puertas. Y así directamente diciéndome la persona quien me está entrevistando: mira, aquí vas a ganar muy buen dinero. Y me empieza a describir, ¿no? Pero te vas a casar con esta empresa. De lunes a domingo, 24/7. Gracias, nos vemos. Y ir por ese proceso de entrevista tras entrevista tras entrevista hasta encontrar un lugar en donde tenía seguro que iba a poder congregarme. ¿Eso sabes qué implicaba? Menor ingreso. Pero prefiero estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Es lo que está diciendo el salmista. Y ahora, hay una recompensa a todo eso. El versículo 11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Aquí podemos ver la recompensa de estar en la casa de Dios. En la predicación, porque dice allí, sol es Jehová Dios. En la predicación somos expuestos al sol. Dice el refrán: de noche todos los gatos son pardos. Pero cuando sale el sol, ahí se ve ya todo el asunto. Dicho en lenguaje de redes sociales: quítale el filtro a la foto y ahí vas a ver. En la predicación el Señor nos habla sin filtros. El sol es expuesto y ese sol ilumina nuestra pecaminosidad. O sea, la palabra no es un perfumito ahí para tapar ahí, no te bañaste, perfume ahí, no. La palabra nos enciende la luz, ilumina y se ve nuestra pecaminosidad. ¿Para qué? Para que entonces nos arrepintamos de ella. Dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Su palabra muestra nuestra pecaminosidad, pero también nos equipa para protegernos del mundo, de la carne, o sea, de nosotros mismos y del diablo. Tenemos la confianza de que saldremos victoriosos si permanecemos arraigados en Cristo. Ahí está. El Señor va a cumplir su propósito, sí o sí. Eso ya está trazado. Pero si yo me uno a su ejército, si yo me trepo en el camión que dice voluntad de Dios, voy seguro. Y aunque pasen cosas afuera en el camino, voy a llegar a mi destino.
Así que la victoria está ganada si permanecemos en la voluntad de Dios. Dice, no quitará el bien de los que viven en integridad. Asistir religiosamente a la casa de Dios es una falta de integridad, ¿no crees? O sea, llegar y aquí yo vine nomás a cumplir, no me hable nadie. ¿Cómo estás? Bien, por los siglos de los siglos, amén. No, yo nomás vine a cumplir y me voy. Eso no es ser íntegro. Ser íntegro es, ¿cómo estás? ¿Quieres saber? ¿Te digo cómo estoy? No, pues sí, pero ahorita no, al final sale un café y ahí platicamos. Eso es ser íntegro. El anhelo íntegro por la casa de Dios trae recompensas espirituales. Versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Aquí va concluyendo. Concluye llamando a Dios otra vez Jehová de los ejércitos, para recordarnos una vez más que Él es quien pelea nuestras batallas. Esa es la esperanza que nos trae estar en la casa de Dios. Dios está peleando tus batallas, que son sus batallas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mis hermanos, vale la pena confiar en Él. La pregunta es, ¿quién está peleando mis batallas? ¿Yo mismo? Bueno, si tú mismo o yo mismo estoy peleando mis batallas, a lo mejor me va bien, a lo mejor no, puede ser, quién sabe, tal vez, como dijo aquel conocido comediante. Tal vez sí, tal vez no. Pero si Jehová está peleando mis batallas, si yo he encomendado mi causa a Él, confío. ¿Cómo le va a hacer el Señor? No sé. Pero es su obra, es su plan. Ahí es en donde entra y opera esta fe en nosotros. Cuando empezó el año pasado, 2020, planeamos, hicimos, no, vamos a hacer esto y organizar esto y aquello y bla, 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 bla. Está bien, hay que hacer planes. Pero luego viene pandemia. Eso puede traer cierta inestabilidad, cierta confusión, etcétera. Sí, pero cuando confiamos en Jehová de los ejércitos y le recordamos y le vemos como Jehová de los ejércitos, decimos, Señor, bueno, pues tú sabes cómo le vas a hacer. Es tu iglesia, son tus ovejas. Así que, pues, yo puedo dormir en el medio de la tempestad. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él pelea nuestras batallas y vale la pena confiar en Él. Vale la pena aceptar la forma en la que Él decide bendecirnos. ¿Queremos que Dios nos bendiga? Sí, pero a nuestra manera. Y de acuerdo a lo que nosotros mismos consideramos como bendición. Pero confiar en Jehová de los ejércitos es aceptar, Señor, tú me vas a bendecir. Pero y también acepto la manera en la que tú decides bendecirme. Voy a tomar unos segundos para ilustrarte esto. Dios le dijo a José, ¿te acuerdas? José, el soñador. Esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. ¡Ay, qué bendición! Sí, ahora camínale, mijo. Y lo venden los hermanos y la esposa de Potifar y luego todo lo que le va ocurriendo y todo hasta que llegue ese. ¿Dios bendijo a José? Sí, no se salió de su voluntad de Dios. ¿Fue bonito o fue como él hubiera querido? No, pero cuando aceptamos la bendición de Dios, la aceptamos en cualquiera de sus presentaciones, en el paquete que venga. Salmo 133:3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor decide bendecirnos en la casa de Dios, por medio de la iglesia local. Ahí desciende sobre los montes la bendición y el Señor envía bendición y vida eterna. Es aquí. La pregunta obligada, mis hermanos, para concluir, ¿cuáles son tus anhelos? Si no tienen que ver con la casa de Dios, bueno, es momento de revisar varias cosas, porque a lo mejor, mientras que estábamos siendo todos confrontados con la palabra, decíamos, no, pues no, o sea, no, yo no estoy ahí. Bueno, hay dos posibilidades ahí. Una es lo que le dijo Pablo a los Corintios, y yo voy a leer lo que dijo Pablo, no se ofenda, dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y dije, es fuerte, no pretendo ofender a nadie, no pretendo decirle a nadie, tú no eres algo, no, la misma palabra
puede ser que al encenderse la luz a alguien le esté revelando. Claro, no anhelas la casa de Dios, no te deleitas en la casa de Dios, no deseas escuchar la palabra ni sus caminos porque no has sido iluminado por ella. Pero la buena noticia es que el que a Él viene no le echa fuera. Y hay perdón para quien se arrepiente. Y aquel quien ha entendido esto dice, ok, sí me examiné y creía estar en la fe, pero no estoy en la fe. Señor, perdóname, te invito a que seas el Señor de mi vida, que salves mi alma, y el Señor te perdona, y estos anhelos están en los creyentes. Hay otra posibilidad, que sí estés en la fe, pero que te hayas desviado, ¿sí? En ese caso es necesario algo, no nada más escuchar esto, sino aterrizarlo a la práctica y decir, ok, sí, yo estoy ahí, soy cristiano de domingo, y qué bueno que este mensaje tocó en domingo. Es necesario entonces que consideremos o consideres aquello que te ha desviado, aquello que te ha apartado. Son pequeñas decisiones, pequeñas, que te van sacando del camino, te van desviando, y que empiezan a crear en ti otros anhelos, menos los anhelos que tienen que ver con Dios. Pueden ser amistades, pueden ser influencias externas, opiniones fuera de la palabra, pueden ser amarguras contra otros creyentes, porque como dije, podemos ofendernos. No, y es que ahí me ofendieron, y en la otra iglesia también me ofendieron, y en la otra ya no me voy a congregar. Ah, bueno, estás desviado, pero el Señor permitió que escucharas esta enseñanza. Así le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso. Con eso termino, si puede pasar mi hermano aquí con el piano. Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2:5, recuerda, una iglesia que se veía muy bien por fuera, una iglesia que tenía cosas dignas de alabar de parte de Dios, pero que el Señor le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, tus anhelos no están en la casa de Dios, tus anhelos están en otra cosa, y Dios no está contento con el que está así. Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, tengo contra ti eso, hay nada más, pequeña cosa, que has dejado tu primer amor, y tu amor está en todo menos en mi casa, menos en mí. Pero le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Yo no puedo ver exactamente cuál fue ese momento en el cual tú te desviaste del camino, pero tú sí. Tú tienes la película completa y puedes regresar. Ah, fue aquí. Ah, fue en esta ofensa que me hicieron. Ah, fue en esto que ocurrió en mi vida. Ah, etcétera, etcétera. Y arrepiéntete, dice Jesús. Eso es el mensaje de la palabra. Eso es proclamar lo que Jesús proclamó. Así comenzó Él predicando su ministerio, diciendo arrepiéntanse. Y el Señor sigue diciendo en Apocalipsis a la iglesia, arrepiéntete. Y luego, no nada más cambies de mente. Ahora, que tu arrepentimiento sea práctico y haz las primeras obras. Y la advertencia, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Te invito a que te pongas de pie. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque este sol está iluminando nuestra pecaminosidad, está iluminando nuestra imperfección, y eso es la santificación, es limpiar lo que está sucio. Y ahora las luces se están encendiendo, y algunos de mis hermanos están examinándose a sí mismos, si están en la fe, están considerando cómo son sus caminos, cuáles son sus anhelos. Otros están quizás ahora mismo considerando esas pequeñas decisiones que han tomado, que les han desviado del camino y que han colocado su vida en otros anhelos. Señor, que nuestro anhelo sea cada vez servirte. Y tú respondes a esta oración. Queremos anhelarte más y más. Te pedimos eso, y tú, Señor, sigues dando eso y respondes eso. No queremos ser solamente religiosos que cumplen con una reunión, que dan una cantidad de ofrenda, que hacen hasta cierto punto, hasta cierto límite, sino queremos ser aquellos quienes dicen, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellas. Escogería antes estar a la puerta de tu casa, Señor, que habitar en las moradas de maldad. El mundo puede ofrecernos tantas cosas,
Nuestra carne puede ofrecernos tantas recompensas, pero solo tú, Señor, nos llenas. Solo tú nos fortaleces. Solo tú eres nuestro escudo. Solo tú eres nuestro capitán. Y la victoria está allí segura. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Sigue fortaleciéndonos por medio de tu palabra. Y síguenos usando para fortalecernos unos a otros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.